Ya con esto recorriendo la agenda pasamos a lo que es la definición de seguridad en las aplicaciones web. Acá un poco la idea, si hay algo que quieren, hago una pausa, digo, si hay algo que quieren comentar o mencionar, adelante, escriban en el chat, interrumpen, activan el audio, no pasa nada, ¿sí? O sea, adelante el que quiera mencionar algo, encantado. ¿Qué hicimos con este tema de la definición de seguridad? A ver, no hay una definición que uno va al diccionario y dice esto es la seguridad en las aplicaciones web. Digamos, es un concepto un poco que considera ciertos aspectos, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Elegir arbitrariamente dos, ¿sí? Tanto esta diapositiva como la siguiente se enfocan en tratar de transmitir un poco la idea de qué es lo que algunos jugadores de renombre del mercado entienden por seguridad en las aplicaciones web. Uno de los que elegimos fue VMware, básicamente, que es un proveedor de servicios de infraestructura, sistemas operativos, virtualización, que obviamente todos conocemos, de hecho en Mafre han usado y utilizan. Bueno, ¿qué dice VMware? Dice que la seguridad en las aplicaciones web es el proceso de desarrollar, agregar, probar características de seguridad dentro de aplicaciones para evitar vulnerabilidades, hay palabra clave, digamos, de seguridad contra amenazas como el acceso y la modificación de datos no autorizados, ¿sí? Entonces acá rescatamos, como si tuviéramos que poner en negritas, digamos, vulnerabilidades de seguridad contra amenazas como el acceso y la modificación de los datos no autorizados, ¿sí? Entonces este concepto de lo no autorizado vamos a ver que después se explaya en prácticamente todos esos puntos que más adelante vamos a ver que considera el proyecto WASP, el tema de la autorización. Después la segunda definición, Cloudflare. Bueno, Cloudflare, supongo que, bueno, seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes lo conocen, lo han escuchado nombrar, un proveedor de servicios de nube con front proxy para las aplicaciones, con CDN, digamos, con servicios que pretenden dar valor agregado a cuando uno tiene una aplicación en la web o un sitio o algo que publicar y ofrecer en la web. Es como una capa de protección extra que uno puede contratar para poner delante de su aplicación, y esa capa de protección y funcionalidad extra nos puede brindar una serie de características deseables que no nos van a resolver todos los problemas, pero sí nos van a ayudar con, por ejemplo, tratar de evitar ciertos ataques de negación de servicio, tratar de aportarnos capacidad de atender alta concurrencia, por lo menos en la consulta de recursos estáticos, ¿sí? Y callar lo que se puede callar, que nos baje un poco la carga de nuestros equipos de upstream o de backend. Y tiene algunas cuestiones de seguridad. Obviamente es una empresa que sigue en crecimiento y va agregando niveles de servicio. Tiene firewalls de nivel aplicativo, lo que se conocen como WAF, WAF, es decir, la capacidad de poder agregar un análisis del tipo de requerimientos web que reciben las aplicaciones antes de que esos requerimientos lleguen a los backend servers, ¿sí? Entonces muchas veces podemos detectar qué características digamos que uno esperaría en potenciales ataques puede llegarse a encontrar en la conformación del requerimiento web, con la intención de frenarlo antes de nuestros backend servers. Si no, esto no cumple con ciertas características, este request no viene con tales encabezados o no viene con tales orígenes, no está emitido desde ciertos orígenes, o no tiene ciertos patrones en su conformación, y entonces uno de los servicios que nos brinda un WAF, entre los cuales Cloudflare lo ofrece, digamos, es poder filtrar, frenar ese requerimiento entendiéndolo como inseguro en la capa más alta, ¿no? En la capa HTTP. Distinto a lo que hace un firewall más abajo, ¿no? En la capa de red, donde uno puede decir, bloqueo algo entendiéndolo como que no está respetando políticas a nivel TCP/IP, digamos, puertos, secuencia de paquetes, paquetes en una sesión a nivel TCP, pero digamos, cuando yo quiero entender a nivel HTTP, vamos, este tipo de
de software se dedica a encontrar, por un lado, particularidades de ese paquete de HTTP y por otro lado, correlaciones entre vulnerabilidades conocidas y secuencias de paquetes HTTP. Esto lo ofrece Cloudflare, obviamente lo ofrecen también los proveedores de cloud más conocidos y los más importantes. ¿Qué hace Cloudflare con la definición? Volvamos un toquecín para la previa. Minor, si podés. Fijemos, tratando de comparar un poco la definición, ¿no? La seguridad de las aplicaciones web es un componente central de cualquier negocio en la web. Bien, hasta ahí estamos, me parece razonable. La naturaleza global de Internet las expone a ataques de diferentes ubicaciones, niveles de escala y complejidad, correcto. Y la seguridad de las aplicaciones web se ocupa específicamente de aquello que rodea sitios, aplicaciones, servicios y APIs. ¿Por qué mencionan esto? Porque, digamos, en definitiva, el universo de aplicaciones es más amplio que la web, ¿sí? Entonces, si enfocamos específicamente en web, está haciendo un subconjunto de ese tipo de aplicaciones que podemos montar en Internet. Hoy prácticamente es extraño no encontrar aplicaciones en la web, o por lo menos el porcentaje, la mayor cantidad de aplicaciones está montada en la web. Hay aplicaciones de nicho que no, pero en definitiva el foco de la definición apunta a lo que es aplicaciones web. Pero acá fijémonos, habla de ataques, hablan antes de vulnerabilidades, niveles de escala y complejidad, sí, digamos VMware no lo mencionaba esto, y específicamente habla de tipo de aplicaciones. Es decir, no hay un consenso, una definición de diccionario, pero estamos hablando de situaciones con las cuales las aplicaciones que se exponen al uso público, ¿sí?, sean segurizadas o no, o público en el sentido de que están disponibles en Internet, van a tener situaciones que enfrentar en donde trascendemos lo que es el uso esperable. Entonces ese es un poco el foco de todo esto, es decir, tenemos que tratar de, a nivel, digamos, de cultura en el desarrollo, de entender que el camino feliz no es siempre el camino que nos van a hacer recorrer y que pretendemos que todos nuestros usuarios recorran. Es decir, nuestros usuarios probablemente usen la aplicación como está diseñada, ¿sí?, pero no están solamente nuestros usuarios en la web. Entonces, por eso es tratar de poner el foco en esto. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las implicancias y las consideraciones sobre el proceso de desarrollo de software? Básicamente tratamos de resumirlo en un enfoque que podríamos describir como top-down, ¿sí? Empezando por tres cuestiones principalmente. Muchas de ellas a veces parecen palabras hechas, ¿no? Pero digamos, o frases, cliché. Digamos, cuando uno habla de buenas prácticas, lo que está tratando de hacer es decir, bueno, en mi proceso de desarrollo de software voy a tener ciertas consideraciones que son comúnmente aceptadas como que son buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Utilizar patrones de diseño, trabajar sobre, si estoy trabajando en la web, trabajar sobre canales encriptados de comunicación, ¿sí?, SSL, TLS, lo que fuera. Si voy a utilizar contraseñas y credenciales, tratar de resguardarlas en lugares seguros y de manera no plana, digamos, ese tipo de cuestiones que, si uno se lo pone a pensar desde el sentido común, y tenemos que todos se nos ponen a hacer una lista y podemos escribir probablemente 10 puntos sin mayores dificultades, ¿sí? Desde ese punto de vista, las buenas prácticas. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta ahí nos quedamos con las intenciones. Entonces, las buenas prácticas tienen que estar, que son esas intenciones. Pero después tenemos que pasar a lo que es la metodología. Es decir, cómo aplicamos de una forma sistematizada en nuestro proceso de desarrollo esas buenas prácticas. Y ahí nos metemos con esta cuestión de, bueno, si uno tiene que hacer un revisionismo de qué cosas hacemos en nuestro proceso de desarrollo, qué cosas hacemos cada vez que empezamos a trabajar o a crear una aplicación, y qué cosas hacemos con las aplicaciones que ya tenemos cuando tenemos que hacer evolutivo, correctivo, o cuando tenemos que hacer reemplazo, refactoring, ¿sí?, de código que ya existe. Ahí es donde entra la metodología, es decir, un poco la idea es, todas esas intenciones y esas buenas prácticas, tenemos que encontrar el modo de que seamos sistemáticos en su aplicación, en el proceso de desarrollo, ¿sí? Un ejemplo tonto de esto es, a todos nos pasa que en general cuando arrancamos una aplicación desde cero, empezamos a escribir el código y
nos tenemos que conectar con la base de datos. Y como estamos haciendo una prueba de concepto, lo que hacemos es agarramos y ponemos las credenciales o en el archivo de configuración o en el código directamente planas. ¿Sí? Es lo habitual, porque uno está haciendo la prueba de... está validando concepto. Entonces no te preocupás por las cuestiones de seguridad, ni incluso te preocupás demasiado por el orden del código, la indentación, la separación en capas dentro de la misma aplicación, digamos, ¿no? Si tenés capa de servicio, capa de controlador, digamos. Hasta ahí estamos bien. El problema es que la distancia desde ese paso hasta cuando ya la prueba de concepto te sale bien y tenés que empezar a agregar un poquito de funcionalidad, es decir, vos probaste el punto en el cual decís, bueno, esto funciona, sí, la idea que tenía va, digamos, pero bueno, ahí es bastante tentador empezar a agregar funcionalidad periférica y decir, che, mirá, arranqué con esta prueba de concepto, funciona, ahora vamos a agregar un formulario para hacer ABM de lo que fuera y a ver, en la API esta agreguemos tal funcionalidad, listo. Empezás a apilar pendientes, fixes por ahí, que quedan o en tu cabeza o en un notepad, y que en algún momento sabés que vas a tener que revisar o quedan en un comentario en el código y te pones los fixes donde tenés que volver. Bueno, esa es la metodología de la que estamos hablando, ¿sí? Es decir, ser sistemático en decir, estas cosas no las puedo dejar pasar, ¿sí? Si es con un comentario en el código donde vos siempre pones un fixme y sabés que tu proceso es volver a que cuando vas a ir a producción o a preproducción donde vayas, no puede quedar ningún fixme en el código, bueno, esa es parte de tu metodología, digamos. No hay un estándar desde el punto de vista de metodología de desarrollo, es decir, hay que seguir el manualcito y tales párrafos. Pero sí es importante tenerla y definirla, ¿sí? En cada equipo de trabajo. Y ese es un ejemplo. Y filosofía Zero Day, que era el último puntito, básicamente es esto, es decir, es un concepto que surge de los sistemas operativos, esto del Zero Day, ¿sí? Surge desde el punto de vista de la seguridad en los sistemas operativos, pero que lo podemos trasladar a las aplicaciones. La idea de que cuando uno sabe que, naturalmente, la idea de Zero Day es el momento en el cual el producto, el sistema operativo, la aplicación, lo que fuera, sale a producción, ese es el día cero. ¿Sí? Si desde el día cero sabemos que ni bien lo ponemos en producción, eso automáticamente está expuesto por una decisión que tomamos y fuimos flexibles, por una omisión, ¿sí? O por una decisión incorrecta que hayamos tomado, cualquiera de los tres casos. Entonces podemos estar generando un impacto de vulnerabilidad de día cero. Ejemplo de esto es algo tan sencillo como decir, pongo en el código o guardo en la base de datos usuarios y contraseñas planas, ¿sí? Las contraseñas en plano, sin encriptar. Entonces, yo evalúo y pondero, digo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien acceda a la base de datos? Y X, no importa cuánto. ¿Es poco probable? Bueno, genial. La decisión la estoy tomando, no es decisión de compromiso, ¿sí? Entonces, eso es una vulnerabilidad de día cero. Es decir, yo voy a producción y ya sé que me estoy exponiendo. Ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar por todos los medios, ¿sí? Porque después nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones que no nos vamos a haber dado cuenta, ¿sí? Es decir, nunca va a haber aplicaciones no vulnerables en la web, así como nunca va a haber aplicaciones que no tengan bug, ¿sí? Lo que pasa es que la complejidad de vulnerarlas varía según la aplicación y según el nivel de exposición que tengamos y cómo haya sido nuestro proceso de desarrollo de software. Entonces ahí la idea es que tengamos bien presentes que como parte de nuestra metodología es inaceptable que cedamos ante eso. Es decir, yo sé que esto es vulnerable y lo mando igual a producción. Eso no tiene que pasar como parte de la metodología. Pasemos al siguiente punto. Bueno, ¿qué es OWASP?